Europa y su cruzada contra el tabaco. En el mes de octubre de 2013, uno de los poderes europeos, la Eurocámara, ha decidido aprobar más restricciones al tabaco. Así, por ejemplo, los cigarrillos con sabor a vainilla o a fresa tienen los días contados y hasta los cigarrillos finos están en la mira, no se lo pierdan, de los legisladores de Bruselas porque se dice que son atractivos para las mujeres. A todo esto nos preguntamos, ¿hay evidencias científicas de que estas medidas vayan a reducir el consumo? ¿Qué efectos pueden tener estas medidas en la economía española? ¿Cuántos empleos se pueden perder a causa de estas restricciones? Nos hacemos estas preguntas y para responderlas, dos invitados de lujo, como siempre, en la mesa de Periodista Digital. A mi izquierda, Graciano Palomo. ¿Qué tal está? Muy bien, don Luis. A tu izquierda, solo de ubicación. ¿Ha dejado de fumar o sigue...? No, yo sigo fumando. Yo solo fumo como el presidente, solo puros. Solo puros. Bueno, espero que no se fume un puro en esta tertulia pues y que lo dé todo. Y que no nos venda humo, sobre todo. Y a mi derecha, el profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor. Hola, ¿qué tal? Aquí. ¿Qué tal, Luis? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Felices 50. Muchas gracias. Se le ve muy joven. Bueno, lo primero que les pregunto, ¿qué les parece que Europa nos proteja tanto? ¿Nos protege o nos sobreprotege? Bueno, Palomo. Yo creo que en la enunciación que ha hecho usted, este es el Parlamento Europeo. Afortunadamente todavía sí legisla, pero manda poco, digamos, que no tiene una fuerza ejecutiva clara. El contexto del Parlamento Europeo es, hay que decirlo a los televidentes de Periodista Digital, es un contexto como la propia Europa, deslavazado, ¿no? Es decir, por lo tanto, no es claro, legislar para 28 países con casi 400 millones, con culturas tan distintas, del este al sur, al centro de Europa, pues eso, digamos, como primera providencia. Como segunda providencia, a mí no me gusta que legislen ni hagan decretos leyes para prohibir, ¿no? Es decir, yo creo que existe una cosa que se llama la libertad, incluso para ahorcarte con tu propio cigarrillo. Ahí me quedo. Pero, profesor, la verdad que el objetivo de la Unión Europea es un objetivo, es loable, o sea, es frenar el consumo y detener, sobre todo, reducir 700.000 muertes al año. ¿Qué opina de que Europa nos proteja tanto? Yo pienso que no hay ninguna invasión de la libertad individual que se haga por malos motivos, ¿no? Si fueran motivos malos, pues entonces sería más fácil la lucha por la libertad, ¿no? Es siempre al revés, siempre te quitan la libertad y te quitan el dinero por razones que son plausibles, es decir, dignas de aplauso, ¿no? Y esto es lo que provoca la dificultad a la hora de resistirnos, ¿no? Había un presidente americano, creo que es el presidente Taft, que dijo: de todas las pasiones humanas, la más indestructible es esa pasión que tenemos de regular la vida de los demás. Nos encanta regular la vida de los demás. Y eso que no sabía lo que claro, lo que se venía. Aunque sí que hay tradición, ¿eh? No olvidemos que Estados Unidos es un país que atesora una doble tradición. Por un lado, una clara tradición de defensa de la libertad individual, pero también hay otra tradición intervencionista, puritana, antiliberal. Estados Unidos es el país de la ley seca, ¿eh? Y la ley seca incluso tuvo antecedentes en el siglo XIX, y los argumentos pues son más o menos parecidos. Es decir, tienen que vigilarte para que no hagas una cosa que es mala para ti. No, pero por ir digamos, hecha esa primera aproximación al tema que nos plantea Luis, vamos a ver, yo creo que es todo el sentido común, que es el más común de los sentidos, teóricamente, ¿no? Es evidente que no se puede molestar yo con mi puro a la gente que va en el metro, o a la gente que está en un restaurante, o a la gente que está en esta tertulia. Dicho eso, también tengo derecho a salvaguardar mi propia decisión de si yo me quiero intoxicar con un habano, pues puedo hacerlo. Es decir, lo que es el propio sentido común. Ahora, este tipo de cosas en los que, en términos generales, la izquierda, que todavía cree que el muro de Berlín existe, está andado, es decir,
a lo malo, lo bueno, con esa cierta superioridad moral, que te miran por encima del hombro, pues es que es decir, creíamos ya que en la propia etapa histórica del siglo XXI pues había acabado, pero no. Ahora yo puedo decir, hombre, ha habido 1.200 muertes, creo, de accidentes de automóviles, ¿no? Supromamos, ¿cuántas mujeres degolladas ha habido con cuchillos? Supromamos los cuchillos toledanos. ¿Cuántas muertes por VHI ha habido por la práctica del sexo? Supromamos la práctica del sexo. Y finalmente, ¿cuántos alcohólicos hay por darle al tintorro de la ribera? Supromamos las viñas. Es decir, el sentido común. Ahora, me estaba acordando, profesor, una vez más de nuestro admirado Frédéric Bastiat, ¿no? Decía, aquí se ve, hay una cosa que se ve y hay otra cosa que no se ve. Por un lado, lo que se ve es la actitud, decimos, lo que se aplaude, la actitud loable, el legislador benévolo. ¿Quién puede dudar de que hay muchas muertes al año y que esta medida está pensada para reducir ese número? Pero por otro lado, hay algo que no se ve. Y entre las cosas que no se ve, pues son la pérdida de empleos que va a haber en la economía española si estas medidas pueden seguir adelante. En España, el sector del tabaco da trabajo a más de 56.000 personas. Le pregunto, ¿los puestos de trabajo de esas personas están en peligro? Posiblemente, porque además es cierto esto de que lo que se ve y lo que no se ve. Efectivamente, hay muchas cosas que no se ven. Estábamos hablando antes de la ley seca. Una de las cosas que no se vio cuando estos moralistas puritanos decidieron prohibir el alcohol es que a la gente le gusta consumir alcohol. Y es que esta idea de que cuando uno, por ejemplo, fuma, uno simplemente se hace mal, o sea, es una especie de loco que busca su propio daño, lo que ignora es que lo que hacemos es cosas que nos hacen mal y bien a la vez. Y entonces hay gente que fuma, hay gente que bebe, hay gente que toma grasas, y hay gente que tiene sexo con extraños, como decía Graciano. ¿Y eso por qué la gente lo hace? No es porque sea tonta, no es porque sea tonta. Es que obtiene un balance neto positivo de los costes y beneficios de las cosas que hace. Entonces hay muchas cosas que no se ven. Cuando uno persigue, que por cierto, esto no es perseguir al tabaco, aquí se están persiguiendo a los fumadores. O sea, no es una planta el objetivo del odio de nuestros gobernantes, que por cierto son de izquierda, de derecha, de centro y medio pensionistas. No es una planta. El objetivo es la gente. Hay que atacar al fumador. Entonces, cuando uno ataca al fumador, a través, por ejemplo, una medida típica, encarecer su producto. La prohibición ya sabéis que es el precio infinito, ¿no? Pero le ponen unos impuestos y lo encarece. ¿Qué fenómeno provoca esto? Clásico. El contrabando. La gente se va a la economía sumergida. Lo mismo que pasa en otros órdenes de la vida también. Con lo cual es correcta esta idea de intentar ver lo que se ve y también lo que no se ve, porque hay mucho en este campo. Usted que viaja mucho por España, Graciano, ¿sabe que Extremadura, por ejemplo, que es una zona que no está pletórica de empleo? Pues mire, una de las zonas en lo que sí está pletórica es en el cultivo del tabaco. El 90% creo que además es una empresa pública de un exdiputado. Solo en Cáceres hay 20.000 familias que... No, y Canarias, que son dos territorios ampliamente deprimidos, ¿no? Pero claro, es que eso también se ve, eso sí que se ve, es decir, que son en una situación como la nuestra. Hombre, hoy afortunadamente hemos conocido un dígito extraordinariamente positivo de empleo. Desde el 96 no habían subido casi 3.000 euros, de 3.000... ¿Qué cosa tengo? Empleados. Pero efectivamente eso es un tema que es un bien de Estado. 55.000 puestos de trabajo hoy cotizando a la Seguridad Social es un bien de Estado. Pero lo que decía Carlos, efectivamente se pueden poner puertas al campo. Es decir, la condición humana es la que es. Y además de atacar, digamos, a los propios fumadores, se ataca a los propios fumadores, pero al mismo tiempo se les mete mano al bolsillo. Es decir, para que nos visualice la ordinary people. La señora Mato no se le ocurre ni al caso la manteca con el dedo, digamos, derogar la ley Pajín o no sé quién fue, alguno de estos grandes artistas de la pista. Y impide
digamos, es retardataria a la hora de liberalizar el consumo del tabaco. Pero enfrente de la mesa del Consejo de Ministros tiene a otro señor que tiene pinta de troika, que se apellida Montoro, que dice, oiga, eso ni tocarlo, porque cada año mi arca suma millones. ¿Sabe que de 10 euros de lo que puede costar una cajetilla de tabaco o un paquete de tabaco, 8 son los que recibe el Estado? Sí, sí. Bueno, yo un puro que tengo ahí medio encender Vale 1.30, de los cuales 90 céntimos son para el Estado. Pero había un caso para que, digamos, los que nos ven lo visualicen bien. Miren, poco antes de la guerra civil, en la guerra de África española, del RIF, etcétera, etcétera, el ejército que estaba allí, el ejército regular, pues jugaban allí entre escarceo y escarceo con los moros, se jugaban la paga a los legionarios, etcétera, etcétera. Y hubo un general africanista, que le sonará a usted, porque con sus concomitancias gallegas, que se apellidaba Franco, Paco un chico de Ferrol. Sí, Paco entre los amigos, que naturalmente con otro almirante que tuvo una gloriosa ascensión a los cielos, que se apellidaba Carrero. Estos tenían sus dos grandes obsesiones, eran la masonería, el liberalismo y el juego, porque habían visto como muchos se pegaban un tiro después de perder su tal cual. Nunca se jugó más en España que durante esos 40 años. Nunca. Y encima el Estado no percibía ni un duro. Ahora está regulado. No sé si me ha quedado brillante esto, ¿puedo repetirlo? No, brillante como siempre. Por eso le traemos. Muy bien. Profesor, ¿qué efecto se puede permitir el gobierno actual? ¿Se puede permitir perder una recaudación fiscal como la que ingresa a través del tabaco en estos momentos? Pues claro que sí. El gobierno se puede permitir cualquier cosa. Lo que no puede permitirse son las consecuencias de lo que hace. Pero el cálculo, no le pidamos que atienda ni a la libertad de los individuos ni a sus derechos. Los gobiernos, todos los gobiernos, lo que hacen en cálculos políticos. Entonces, como están siempre quitándonos el dinero, prohibiéndonos cosas, lo que están haciendo es ver aquí qué me conviene. Voy cediendo, cumplo un compromiso que era derogar la ley contra los fumadores, o mantengo la ley contra los fumadores socialistas a cambio de que algunas personas pierdan, digamos, su confianza en nosotros, pero otras personas las ganen. Y este es el juego que están haciendo, o sea, que permitirse lo que usted quiera. Pero lo que pierdan por un lado, lo van a querer recuperar por otro. Bueno, pero vamos a ver, se trata de perder y ganar respaldo político. Es decir, no es una cuestión meramente de dinero, aunque es verdad lo que decía Graciano y que Montoro prestará atención a perder o no perder parte de su recaudación. Los grandes criterios políticos a la hora de decidir, bueno, ¿aquí qué hacemos? ¿Aquí dejamos más libertad o dejamos menos? Lo que van a intentar es maximizar su propia rentabilidad política. Mi hipótesis es, les da miedo, Graciano, les da miedo cumplir con su promesa de derogar la ley contra los fumadores porque se están viendo la campaña de toda la corrección política por tierra, mar y aire, acusando a Rajoy de haber aumentado el número de víctimas. A partir de la entrada en vigor de esta directiva, los fumadores notarán sus efectos en las cajetillas de tabaco, ¿no? Ahora estos recipientes, tal y como se había anunciado, tendrán al menos el 65% de sus caras frontales y traseras cubiertas con mensajes que alerten de los efectos dañinos del consumo de tabaco, y en todas sus caras tendrá que haber algún tipo de advertencia. También es probable que se está planteando prohibir el uso de mensajes como light, suave, natural, etcétera. ¿Usted, que es fumador, tiene algún tipo de efectos estas advertencias? Bueno, eso ya lo tienen, ya están, más ahora pues, pueden ponerlas a toda plana, que diría el clásico, pero ya están eso de matar, fumar mata, en fin, todas esas cosas, y está muy bien. Y dicho eso, que el poder público puede hacerlo y quizás sea su labor, cada uno elige. Pero, ¿qué evidencia científica hay de que estas advertencias tengan algún efecto? Sí, influye, sobre todo influye no en las cajetillas, yo creo, pero sí en las campañas, cuando te presentan un tío con los dientes ahí jodidos o con un cáncer avanzado. Eso produce, digamos, un efecto. Pero que eso es verdad, o sea,
Pero en la cuestión que nos plantea de Extremadura y Canarias, de los 50.000 puestos de trabajo, si lo cierran eso, seguirán comprando más tabaco americano o francés o alguno de estos. Este gobierno tiene, y todos, pero en concreto, lo estamos viendo con algunos otros, en otros sectores, tiene una coartada. Europa es una coartada. Sí. Ya lo vimos en Estrasburgo. Es una coartada. Europa dice, no, lo ha dicho, lo dice Europa, lo estamos viendo con las eólicas, con las otras, con el de la moto y tal y cual. Y entonces va a decir, no, oiga, mire, yo estoy en Europa y yo me debo y tal. No, se debe o no se debe, que se lo pregunten al Reino Unido, o a Alemania, que se salta hasta la propia ley de estabilidad presupuestaria, que son cosas de comer. Y esto es a lo que se va a agarrar. Tal y como están las cosas, desde mi punto de vista, y creo que modestamente conozco algo el percal, a partir de enero, este gobierno, que es un gobierno apoyado en el Parlamento con mayoría absoluta, va a empezar a, comillas, hacer política. Porque ya ha pasado los 24 meses, quedan 24 meses para recuperar, en la creencia de que van a volver a ganar con amplia mayoría, no sé si con mayoría de 7 cotas. Y esto lo regularán o no en base a ese interés electoral, lo cual ni es bueno ni es malo. Desde mi punto de vista, como yo no necesito más votos que los que me pinchan en Periodista Digital, creo que lo que se debe imponer es el sentido común y sobre todo lo que son bienes generales de Estado, en este momento, que es el empleo, frente a otro tipo de daños colaterales que van de suyo. ¿Se le puede decir que no a Europa, profesor? Se le debe decir que no. La idea de Graciano Promo de Europa como coartada está muy bien, porque siempre es como coartada, pero para hacer la cosa mal. O sea, nunca el mensaje es bueno. Siempre la burocracia europea transmite ideas de más impuestos, menos libertad, más recortes, etcétera, ¿no? Con lo cual sí, ojalá fuera así. Pero claro, es muy tentador, ya sabéis. Ya te he contado una vez mi frase famosa: el mejor amigo del hombre no es el perro, es el chivo expiatorio, sino el chivo expiatorio. Y Europa es un magnífico chivo. No, le subo los impuestos, pero me obliga a Europa. Claro. Le prohíbo fumar, pero me obliga a Europa, etcétera. Claro. O sea que deberíamos hacerlo, deberíamos. Va a ser difícil, entre otras cosas por una cosa que has comentado y que no hemos elaborado. Quizá podríamos aprovechar a hacerlo ahora, que es esta idea de la ciencia. Cuando te recortan la libertad en estos campos, habitualmente te abruman con la ciencia. Y esto lo ponen especialmente más énfasis cuanto más dudoso es. Porque claro, uno puede decir que fumar es malo para la salud de uno, aunque como ya he comentado antes, tiene algunos efectos buenos, también por eso lo hacemos. Pero el argumento sobre el que ponen más énfasis es que no solamente es malo para la salud tuya, sino para la salud de los demás. Y de ahí viene toda la historia esta de los fumadores pasivos. Y sobre eso hay un aval científico muy dudoso. Muy dudoso, muy dudoso. Eso de que si tú vas a un bar y fumas un puro le da cáncer al camarero, esto es realmente dudoso. Y para nuestros espectadores que les interese, estoy leyendo un libro que se refiere a eso. Tiene un título en inglés divertido que es Quack Policies, o sea, la política de los charlatanes. Y es cómo en una serie de ámbitos de la vida te recortan la libertad esgrimiendo un estandarte científico que en realidad no tienen. En relación con esta cuestión, que es capital a España, porque mi generación que está a punto de hacer las maletas para irnos a la playa, mi generación es la generación de la Constitución española, pero la Constitución de Europa, es decir, y la generación de Europa. Es decir, nosotros que veníamos de donde veníamos, Europa era la panacea de todos los males. Luego nos encontramos que aquello es lo que es, y yo recuerdo oyéndole al profesor Rodríguez Brown lo de Thatcher, ¿no? Esa polilla burocrática insalvable y tal, y la prueba que luego exigió los 5.000 millones para el cheque británico, etcétera, etcétera. Da la sensación a veces, porque en fin, siendo europeos y teniendo vocación europea, y España es Europa, hizo Europa, fue la primera que hizo Europa, como se puede ver ahora en la famosa serie Isabel, de la mano de una reina de mi pueblo,
Europa tiene que justificarse a sí misma. Y tú cuando oyes a algunos comisarios europeos diciendo mamonadas, porque auténticas mamonadas, y dices, bueno, pero esto demonio, que claro, tiene que justificar su propia mamandurria. Aquí ha estado el Tajani que ha quedado alucinado de Toledo, pero yo estuve en el almuerzo y no oí más estupideces ni siquiera en la época de Rodríguez Zapatero, no de Rodríguez Brown, de Rodríguez Zapatero. De modo que Europa está la Europa burocrática, no la productiva, tiene que justificarse a sí mismo. Y entre otras cosas esto, es decir, que claro, para eso, como decía el clásico, dice, para eso entramos los nacionales en Guadalajara, para que no pueda nombrar a mi sobrino secretario del gobernador. Pues claro, esta no era la idea de Europa. Ahora, el profesor deslizaba una idea que es interesante y le pido que la remate. El tema del contrabando. Uh-huh. Estas medidas, al final lo que terminan es agravando el problema. Más contrabando, más tabaco ilegal, menos ingresos fiscales. A mí me da la sensación, ¿no? Porque con todos estos líos de Gibraltar, que también hay mucha gente que se ha puesto muy estupenda, ¿no? Ya acabemos con el contrabando y tal, y yo les suelo decir, ¿por qué creen ustedes que hay contrabando de tabaco? Sí, ¿por qué hay contrabando de tabaco y no de bolígrafos? Mira que el bolígrafo es un artefacto interesante, ¿sí? Sin embargo no se contrabandean bolígrafos. ¿Por qué es de tabaco? ¿Por qué? Pues por dos razones. Primero, por el precio, por lo que decíamos antes, y segundo, porque se puede, porque es fácil de contrabandear. Otras cosas, si se pone, hay muchos impuestos sobre la gasolina, por ejemplo. La gasolina es más complicado de contrabandear. Pues ya requiere cierta infraestructura, pero ¿qué requiere un contrabando de tabaco? Más que un señor se cruce a la verja y entre a Gibraltar, que es un sitio que conozco bien, porque hace muchísimos años que veraneo en Sotogrande, que está ahí al lado, y voy mucho a Gibraltar. Y claro, que eras asesor de Picardo. Y ahí, no, lo que soy es vecino. No. Podría ser asesor de Picardo. Podría. Lo que soy es vecino porque él tiene una casa ahí. Pues claro, no será gibraltareño, pero tonto no es. Entonces vive en Sotogrande. Pero obviamente eso es muy difícil de parar. Ahora, porque, perdona, el Estado crea el incentivo. Crea el incentivo para contrabandear una sustancia que la gente quiere comprar y que además es relativamente fácil de contrabandear. Es imposible acabar con ella. Al contrario, lo que se va a hacer es fomentarla. Pero y para terminar, los medios, ¿qué hemos hecho en relación a todo esto? Porque yo recuerdo cuando era niño que cogía una revista y el 50% de los anuncios, como mínimo, eran anuncios de tabaco. Y el mundo no se ha venido abajo. Pues en términos generales... Y ahora se quejan de que no hay publicidad. y fomentan, y digo, la causa del tabaco es una causa que los medios de izquierda o de derecha más o menos han tenido un discurso en ese sentido unilateral. En términos generales, pues han hecho el ridículo. Es decir, y una doble moral. Yo creo que hay dos temas de actividad humana que es absurdo prohibir el tabaco, pues, sin unas garantías. Es decir, bueno, porque puede fumar un tío que abra la ventana. Vale, de acuerdo. Las redacciones y un casino, que es pura adrenalina. No quiero comparar las dos actividades, aunque son paralelas a veces. Es decir, tú en una redacción, ¿qué era cómo se describía una redacción? Estos del Watergate. Pues con una bolsa, con una Coca-Cola y pitillos, porque estás produciendo y tal. Y en un casino, idem de idem. Entonces aquí, claro, para los medios que están, como usted sabe, están todos, que les sobra el dinero por todos los lados, pues claro, ha supuesto un palo muy gordo, ¿no? Pero muy gordo, incluso para otro tipo de actividades, también las deportivas. Es absurdo. Yo lo que creo es que aquí es donde hay que aplicar la libertad, el liberalismo puro y duro, ese tan denostado en algunos casos, y que el Estado salvaguarde los intereses de los no fumadores, si eso se puede hacer. Claro, se puede hacer. El problema es que no se confía en la sociedad civil. Se habla mucho de la sociedad civil, es que no existe, pero claro. no se cree que la gente se puede organizar, como si la gente no nos hubiéramos organizado en este tema antes.
Antes, pero yo recuerdo de pequeño en el tren que iba de Buenos Aires al Tigre con mi abuela, que era muy fumadora, y buscábamos el vagón que decía para fumadores y nos sentábamos ahí y se fumaba y no pasa nada, que si se puede organizar esto socialmente, pero el Estado sistemáticamente tiende a tratarnos como a menores de edad. O débiles mentales, es decir, los dos grupos de personas a las que uno puede razonablemente recortar la libertad por su bien. Pues ha llegado el momento de decir que no, que por qué. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Les agradezco muchísimo que hayan venido a este plató para debatir estos temas. Seguiremos debatiendo sobre estos temas, porque tiene que ver con la libertad, tiene que ver con los derechos individuales y tiene que ver también con, como le gusta decir a usted, con las cosas del comer, con las cosas, con la economía y con el Pregúnteselo empleo. usted a los 55.000 de Extremadura, que como todo el mundo sabe tiene pleno empleo, o Canarias, que ni le cuento. Bueno, cuando lo vea su amiga Montoro, cuéntele que tiene ahí una Montoro, difícil, ¿no? todo lo que no sea recaudar lo considera una pérdida de tiempo. Por lo tanto, porque vaya a decírselo a sus amigos de Europa, entonces. Pero por lo tanto, mi querido amigo Valcarce, con B, si Montoro le regala a usted un folio, como diría el clásico, dese por jodido. Muchísimas gracias a los Gracias, muchas Carlos. gracias. Gracias. Adiós.